Bueno, muy buenos días, señores alumnos. Vamos a continuar con nuestra clase. ¿Se escucha, por favor? Doctor, buen día. Sí lo escuchamos, doctor. Ya, entonces iniciaremos ahorita, ¿ya? Entonces hablaremos lo que es el electrocardiograma normal. El electrocardiograma normal está compuesto de lo siguiente. Paso 1, primeramente, el ritmo que tenemos que ver. Es lo primero que vemos, ¿no? Entonces, el ritmo fisiológico que comanda normalmente el sistema de conducción del corazón se origina en el nódulo sinusal, que se constituye llamado ritmo sinusal. Entonces tenemos que poner en el electrocardiograma primero ritmo sinusal para dar informe inclusive, ¿no? Ritmo sinusal puede ser regular o irregular, tiene las siguientes características. Ahí tenemos, onda P es positivo hacia arriba, ¿no? Positivo en derivación de 1, de 2 a BF. Onda P negativo, o sea, para abajo, en derivación a BR. Onda P que precede al QRS en todas las derivaciones, o sea, siempre delante del onda P positivo, ¿no es cierto? Entonces, o puede estar negativo, pero para decir ritmo sinusal tiene que precedir. El intervalo PR está entre 0,12 y 0,20 segundos, ¿no? Es lo normal, ¿no es cierto? Entonces a esto le llamamos entonces ritmo sinusal o ritmo de la acción, ¿no es cierto? Luego pasaríamos al paso 2. Paso 2, hablamos de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Frecuencia cardíaca es el número de latidos por minuto. En una persona adulta en reposo es 60 a 100 latidos por minuto. En reposo estamos diciendo, ¿cierto? 60 a 100 latidos por minuto. Cuando el ritmo es regular, se determina de la siguiente forma, ¿no? Cuando el ritmo es regular, se divide la constante 1500 entre el número de cuadraditos, ¿ya? Existentes entre dos ondas R. O sea, digamos, en una onda R está la cuestión, ahí se cuenta el número de cuadraditos. Digamos, hay 20 cuadraditos entre dos Rs o entre dos ondas Ps. Entonces, 1500 entre 20, 75 latidos por minuto, que es normal. 1500 es una constante que utilizamos. También se puede hacer con 300. Pero para hablar de 300, tiene que estar en la línea gruesa la onda R. Entonces, 300 entre 4 cuadrados grandes. 300 entre el número de cuadrados grandes existentes entre dos ondas R. O sea, 300 entre 4, también 75 latidos por minuto. En una persona normal, adulta, normal o reposo, estamos con una frecuencia cardíaca normal, ¿cierto? Es entonces lo que hablamos en regular. Cuando es ritmo irregular, no voy a hablar, no quiero confundirlos, eso ya hablaremos en cardiología, ¿no? Cuando hay, digamos, fibrilación auricular, algunos arritmias, entonces, de otra forma, hay también fórmulas para sacar. Pasaríamos al paso 3. Paso 3 ya debe ser la onda P, ¿no es cierto? ¿Qué es la onda P? La onda P representa despolarización de las aurículas, hemos dicho, ¿no es cierto? Se mide desde el inicio de la onda P hasta el final de la onda P, ¿no es cierto? Hemos dicho también incluso su duración, ¿no es cierto? De 0.07 hasta 0.011, ¿no es cierto? 0.11, ¿no es cierto? Entonces, aquí hablaremos duración de la onda P. Más siempre de preferencia para uno que está aprendiendo en la derivación de 2, fíjate. Entonces, esta duración de la onda P debe ser menor de 12, o sea, 0.11 inclusive, ¿no? Segundos, ¿no es cierto? Ahora esa es la duración, ¿no? Ahora, amplitud o la altura, si quieren. La amplitud de la onda P, también de preferencia en la derivación de 2, tiene que ser menor de 2.5 milímetros, ¿ya? Si es mayor, probablemente es patológico, ¿cierto? Morfología. Su morfología, la forma de la onda P, ¿no es cierto? Normal es redondeado y simétrico. Simétrico, ¿no es cierto? Ahí hablaríamos en cuanto a su polaridad. Polaridad. Siempre positivo, o sea, hacia arriba van a estar en la derivación D1, D2, ABF, B2, B3, B4, B5 y B6. Y negativo, o sea, hacia abajo va a estar en BR. Variable, ¿no? Positivo,
Puede estar positivo, negativo, eso difásico, ¿cierto? ¿En qué derivaciones? Derivación de 3, ABL, B1, ¿ya? Entonces, variable, puede estar positivo, negativo, eso difásico, ¿no? D, orientación, D. Entonces, en cuanto a la orientación hablamos de la onda peso eje, derivación en derivación en derivación de plano frontal, y los normolíneos puede estar más 55 grados, los longilíneos más 90 grados, brevilíneos más 30 grados, ¿no? Entonces, eso va a estar entonces el eje. Entonces, esos 4 hablamos entonces, duración, amplitud, morfología y orientación, ¿cierto? Paso 4. En el paso 4 hablamos el intervalo PR, ¿ya? Para no estar escribiendo todo el intervalo, entonces PRI, la y minúscula, por supuesto, eso significa que es el intervalo PR. ¿Qué es el intervalo PR? Representa el tiempo de conducción de estímulo originado del nódulo sinusal hasta el nódulo auriculoventricular, ¿ya? ¿Dónde comienza la actividad ventricular? ¿No es cierto? Se mide desde el inicio de la onda P hasta el comienzo del QRS. De ahí se mide. Ahorita hablamos de lo que es las medidas nuevamente. Duración, ahí está. Duración normal varía entre 0.12 a 0.20 segundos. Esto va de acuerdo con la edad del paciente y de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Cuando la frecuencia cardíaca, digamos, acelera, entonces será menos, 0.12 o 11, pero si es taquicardia, probablemente más, ¿no es cierto? Entonces a eso me refiero, ¿no? Y luego, entonces, ahora el paso 5. En el paso 5 hablamos del segmento PR. También, entonces, aquí hemos puesto PR, ese debe ser minúscula, chiquito, ¿no? Entonces, que ya es, se indica que es segmento PR, para no confundir con el intervalo PR. Aquí, entonces, ahora, este segmento PR representa tiempo de conducción en nódulo auriculoventricular. Comprende el espacio entre el final de la onda P hasta el inicio del QR. ¿Ya? Su morfología, morfología, normalmente es isoeléctrico. Isoeléctrico es una línea recta, ¿no es cierto? Isoeléctrico. En condiciones normales puede estar para abajo o para arriba con variaciones de 0,5 milímetros. ¿Ya? Luego hablaríamos paso 6, donde vamos a hablar del complejo QRS, ¿no? Del complejo QRS. Perdóname un segundito. Hola, buenos días. Buenos días. Ya. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, Julio. Pucha, sí puede. Sí, ya me ha visto. Inclusive hemos pedido ayuda al monje general para hacer algunos pacientes, estamos en los celos. Y te digo, ¿sabes qué cosa? Y hablamos de ya que sí, en la ciudad está todo bien. Ya que está seguro su las vidas que tienen las llamadas. Ya lo que ya habla yo también habla de la familia y el mundo. Entonces, no sabía de qué se me había pasado. Y no había llamado que se ve bastante. Se piensa, se mandó, y se es muy importante hacer. Entonces, no había la que regresar a la casa. ¿Qué tal te pones mal? Y que se van a utilizar a los adultos de nuevo de las camas, que van a abrir las cosas, entonces, no. Entonces, más bien, yo creo que aplican esto van a hablar más, está más sencillo. Entonces, si es posible, alguien escucha, alguien, no tiene temor, no tiene ningún problema, pero basta
revisarlo en la casa, porque si habría ya que la trabajábamos, pero dice que no hay. Yo creo que eso permitía, y como tuviera director, tuviera que teníamos eso. ¿Ya? Y yo le paso a Juan Carlos Muñoz, entonces, eso que va a más llegar, y cada uno, si es posible, está bien a sus espacios. Yo creo que eso no va a poder hacer. ¿Ya? No, pero mira, no te preocupes, tú tranquilízate. ¿Y cómo se llama? Entonces, hazme avisar sobre el temor ahora en la mañana, si posible. Entonces, que te den la ambulancia, que te traigan a la universidad, pero avísanos más qué hora. Entonces, ya, para que te esperen a la mano ahí, pues te saquen y te puedes sacar. ¿Listo? Ya, y eso quedamos ahora. No, ¿de qué Julio? Pero tranquilízate, ya no te chao, 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 chao. Ya, entonces estamos en el complejo QRS, ¿no es cierto? El complejo QRS representa despolarización de los ventrículos. La medida corresponde desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda S. Entonces, ahí mismo, ahorita vamos a mostrar un electrocardiograma, ¿ya? Entonces, también aquí tomamos en cuenta en cuanto a la duración. Su duración debe ser, entonces, menor de 0.12 segundos. Amplitud, ¿no? Puede ser pequeña. Algunas veces complejo QRS bajito, o sea, pequeños. ¿En qué casos? Cuando hay, digamos, anasarca, un edema generalizado. Cuando hay, digamos, enfisema pulmonar, ¿no? En pacientes obesos también son chiquitos la cuestión del complejo QRS. Lo normal, cualquier persona que nos podamos sacar un electro normal, aumentado, complejo QRS, o sea, R alto la cuestión, ¿no? Entonces también existe eso, ¿no? Entonces, el complejo QRS de amplitud aumentada consiste en la suma algebraica de la onda S en B1 más onda R en la derivación B5 y B6. Puede ser igual o mayor 35 milímetros. Se llama esto índice de Sokolov-León, ¿ya? Entonces, eso nos sirve para determinar las hipertrofias. Ahora, después hablamos morfología de QRS. Se analiza en cada derivación. Ejemplo aquí, puede ser R pura, RS pequeña, puede ser R pequeña, S profunda, o puede ser, digamos, Q, R y S, o puede ser R, S, R', ¿no? Entonces, eso también debe ser observado. Orientación del QRS está dado para el eje de la cuestión del complejo QRS. Se analiza en la derivación plano frontal el eje de QRS. Ejemplo, en derivación ABL, lo que hemos hablado ayer, derivación ABL es isodifásica, ¿no es cierto? Su perpendicular es de 2, el eje de QRS será más 60. Entonces, de esa manera se determina. ¿Listo? Ahora vamos a hablar paso 7, segmento ST. ¿Ya? El segmento ST representa al periodo de inactivación eléctrica. El segmento ST es una línea que se inicia al final del complejo QRS y termina al inicio de la onda T. ¿Ya? Es una línea isoeléctrica, es una línea recta también normal. Punto de unión entre QRS y el segmento ST se designa como punto J, ¿listo? Y luego hablaríamos, todavía no hemos hablado también, entonces aquí hablamos, entonces, según ST, su morfología.
su morfología, ¿no? Su morfología. En condiciones normales es isoeléctrica, es una línea recta. Puede existir un supradesnivelamiento, o sea, hacia encima, supradesnivelamiento, o infradesnivelamiento hacia abajo, con variaciones de 0.5 milímetros a partir de la línea basal. Ese es lo normal todavía, ¿no? Que puede tener las variaciones, pero si son más supradesnivelamiento, más de 0.5, o infradesnivelamiento hacia abajo, mayor de 0.5, entonces ya serán patológicos. Entonces eso nos ayuda a ver los infartos, ojo. Luego hablaríamos ya el paso 8, ¿no? Representa fase de repolarización ventricular, recuérdense. Su amplitud es variable. O sea, aquí tenemos onda T, ¿cierto? ¿No? Onda T, entonces su amplitud, o sea, su altura, es variable. Puede ser, digamos, 5 milímetros en derivaciones plano frontal y 10 milímetros en derivaciones plano horizontal. Eso es normal todavía, pero casi no tiene tanta importancia. ¿Listo? Listo. Su morfología normalmente es asimétrica. Ahí tienen gas asimétrica. ¿Listo? Asimétrica en cuanto a su polaridad. Puede estar positivo en derivaciones de 1, de 2 a BF, B3, B4, B5, 6, siempre positivo está normalmente, ojo. Y negativo en ABR. Variable puede estar positivo, negativo, isodifásico, en derivación de 3, ABL, B1, B2. Es variable, es normal también. Hablamos aquí después de su orientación, de su eje. Eje de la onda T. En normolíneos es más 45 grados, longilíneos más 80 grados, brevilíneos más 20 grados. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos un electrocardiograma normal. Ahí está la onda P, ¿no? Q, R, S. Ahí después del final del S, ahí está el segmento ST, ¿no es cierto? Y la onda T. Y la onda U sería después de la T que está, ¿no? Hablaremos aquí, paso 9, intervalo QT. Intervalo QT. Representa tiempo que requiere la despolarización y la repolarización ventricular. ¿Listo? Se mide desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. ¿Listo? Duración A. Duración es 0.34, 0.44 segundos. Es su duración. Que esto varía inversamente a la frecuencia cardíaca, como el anterior que hemos hablado, intervalo PR, ¿no? Varía inversamente a la frecuencia cardíaca y edad del paciente. De modo que cuanto mayor la frecuencia cardíaca, o sea, más acelerado, o sea, taquicardia, es menor la duración del QT, viceversa, ¿no? Entonces, échale esto. Podemos recordarnos aquí del electrocardiograma, la acción. Entonces, hemos hablado de ritmo sinusal. Para hablar de ritmo sinusal, siempre miramos primeramente en el electrocardiograma la onda P. Aquí tenemos la onda P, quiere decir el estímulo sale del nódulo sinusal. Entonces, el ritmo es sinusal. Por supuesto, en ellos tienes que ver siempre la onda P en las derivaciones de 1 de negativos deben estar en ABR, onda P que preside al complejo QRS en todas las derivaciones, intervalo PR, su medida es 0.12 a 0.20 segundos, punto la opción, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ese es para hablar del ritmo, la opción. O sea, que onda P. Hablamos después, paso 2, como la cardíaca. Entonces, son número de latidos por minuto, 100 latidos por minuto en un paciente adulto en reposo, ¿no? Ese es cuando el ritmo es regular, ¿cierto? Entonces, esta onda R que está en la línea gruesa, también podría estar, digamos, al final, la cuestión de la U más al final, otra R. Entonces, cuentas número de cuadraditos, porque ya número de cuadraditos, 1500 entre el número de cuadraditos, ¿listo? Ahora, y con 1500, ahora con 300 puedes trabajar. Aquí hay onda R en la línea gruesa.
También al final estaría en la línea gruesa, entonces, número de cuadrados, 300 entre número de cuadrados grandes, entre dos ondas R. Listo, sacas, igual sale. Pero mejor es mejor es trabajar con 1500, porque siempre puede dar en las líneas más pequeñas. Entonces cuentas 1500 entre 17, o son 17 líneas o cuadrados pequeños ahí, ¿no es cierto? Entonces eso lo va a sacar. Ahora, hablamos de la onda P. Entonces aquí tenemos la onda P, hemos dicho representa la despolarización de las aurículas. Se mide desde el inicio, aquí está la onda P, ¿no? Ahí el cuadradito, desde ese inicio hasta el final. Entonces las medidas tienes que saber, hemos dicho 0.7 hasta 0.11. Por eso aquí hemos dicho duración, es menor de 11, 0.11 segundos, ¿no es cierto? Amplitud, su altura, la acción. Entonces ahí hemos dicho menor de 2.5, dos cuadraditos y medio, ¿no? Su morfología, la forma es redondeada, simétrico. También en cuanto a su polaridad, hemos hablado, orientación, su eje, la acción, ¿no es cierto? Aquí después hablamos del intervalo PR. Aquí está el intervalo PR. Desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Ahí está, intervalo PR, dice su cuadradito, ¿no es cierto? Entonces, ahí su medida, hemos dicho, duración es 0.12, 0.20 segundos, lo normal. Pero también hemos dicho, está de acuerdo a la edad del paciente y la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, el segmento ST, el segmento PR, aquí está. Segmento PR, ¿no es cierto? El segmento PR representa tiempo de conducción en nódulo auriculoventricular, comprende el espacio entre el final de la onda P hasta el inicio de QRS. Aquí está. No tiene tanta importancia, no tiene medidas, nada, solamente su morfología normalmente es eléctrica, línea recta, ¿no? En condiciones normales, hemos dicho, puede estar hacia abajo, hacia arriba, con variaciones de 0.5 milímetros, que es normal, no tiene importancia, ¿listo? Y luego hablaremos del complejo QRS, aquí está, QRS, ¿no es cierto? Ahí está el complejo QRS, ¿no? Que es despolarización de los ventrículos. La medida corresponde desde el inicio de la onda Q, ahí está la onda Q, donde está marcado, ¿cierto? Desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda S, ahí está, es la medida que vamos a hacerlo. Entonces, duración, nos dice, su duración es menor de 0.12 segundos. Si es más, será patológico. Amplitud, la altura de la acción. Entonces, ¿no? Algunos hemos dicho que puede ser pequeño, normal, o amplitud aumentada, ¿no es cierto? Entonces, este es, digamos, normal, diremos este. ¿No es cierto? ¿Ya? Y entonces, hablamos su morfología, la forma, la cuestión de QRS. ¿No? Hemos dicho, puede ser R pura, RS, R pequeña, S mayúscula profunda, depende de la acción. Entonces, observamos también eso. ¿No es cierto? Su orientación, su eje, la acción en las derivaciones de plano frontal, la acción también, ¿no? Lo que hemos hablado ayer. ¿So? Ahora pasaríamos al segmento ST. Aquí está el segmento ST. Fíjense. ST dice, al final de la onda S, el cuadradito está ST dice, todo ese segmento ST. Segmento ST representa periodo de inactivación eléctrica. Segmento ST es una línea que se inicia al final del complejo QRS y termina al inicio de la onda T. Ahí tienen. ¿Ya? Es una línea recta normalmente. Punto de unión, aquí está, con onda S y el segmento ST es el punto J la cuestión, ¿no es cierto? Su morfología, su forma, en condiciones normales es eléctrica, es una línea recta. Puede existir supra, o sea, este segmento ST puede estar hacia arriba, probablemente puede ser un infarto la acción, o hacia abajo, otro infarto. Entonces puede ser supradesnivelamiento o infradesnivelamiento con variaciones de 0.5 milímetros a partir de la línea basal. 0.5 es normal todavía, tiene que ser más, entonces ahí ya es patológico, ¿no es cierto? Y luego aquí tenemos la onda T. La onda T, hemos dicho, representa fase de repolarización ventricular. Su amplitud es variable, 5 milímetros en derivación plano frontal, 10 milímetros en derivación plano horizontal. ¿Ya? Su morfología, hemos dicho, es asimétrica, ¿no? Es positiva, hacia arriba, asimétrica. En cuanto a su polaridad, así positiva hacia arriba, pueden ser derivación de 1, de 2 a BF, de B3, B4, B5,
de 6, normal. Pero siempre en ABR va a estar negativo. Y variable, positivo, negativo, isodifásico, en derivaciones de 3, ABL, B1, B2. ¿Listo? Y ya después queremos su eje de la onda T, ¿no es cierto? Paso 9, intervalo QT. Aquí está QT. Aquí tienen QT, donde está la onda T más abajito, pero ahí están sus líneas, desde el inicio del complejo QRS, todo el punto hasta el final de la onda T, donde está la onda U, ahí está ahí, ¿no es cierto? Entonces, el intervalo QT representa tiempo que requiere la despolarización y la repetición ventricular. Se mide desde el inicio de QRS hasta el final de la onda T. Ahí lo tiene. Duración, normalmente varía, su duración puede ser de 0.34 a 0.44 segundos. Que esto varía, hemos hecho inversamente a la frecuencia cardíaca y edad del paciente, de modo cuanto mayor la frecuencia cardíaca es mayor, es menor la duración del QT y viceversa. Entonces, esto es lo que tienes que aprender, la parte electrocardiograma para entender, digamos, los patológicos que ya vamos a entrar. Entonces, ese patológico tampoco yo voy a entrar como para semiología, no quiero profundizar cosas grandes como para que lo entiendan la cuestión. Cuando dices, digamos, hipertrofia, crecimiento de la aurícula derecha, izquierda, hipertrofia izquierdo, derecho, los bloqueos, cosa esto, nada más. Yo no quiero profundizar y estamos tratándolo de simplificar la cuestión, como para que entiendas, porque si entramos, profundizamos, no vamos a enredar, no vas a entender nada la cuestión. Eso tiene es un poco complejo el electrocardiograma, la cuestión. Entonces, yo te estoy simplificándote totalmente la cuestión. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, doctor, buenos días. Tengo una pregunta. ¿Ya? Doctor, disculpe, aparte del infarto, ¿qué otras patologías pueden provocar un supradesnivelamiento mayor a 0.5 en una electrocardiografía? Mira, en supradesnivelamiento siempre va a ser más el infarto, pero también puede ser, digamos, una pericarditis. Pero si hablamos del infarto, entonces, mira, puede estar supradesnivelamiento en pared inferior. Ahí es lo que hablábamos, lo que les he dividido en regiones del corazón. En pared inferior vas a ver en la derivación de ABF o pared diafragmática, ¿no es cierto? Entonces va a estar, digamos, supradesnivelamiento mayor que 0.5 milímetros. Puede estar hasta 2, 3, depende de la acción. Entonces, eso aparece en el inicio del infarto. Pero mientras pasa horas, este segmento ST retorna a su normalidad basal y ahí aparece más en la onda Q, se profundiza, ¿cierto? Entonces, digamos, el paciente, digamos, ahorita la acción está con dolor intenso, le sacamos el electrocardiograma o me ha llegado al hospital, la cuestión me dice, hace 1 hora o 2 horas he empezado con dolor, sacamos el electrocardiograma, probablemente todavía está con segmento ST supradesnivelado. Pero mientras pasa horas, entonces normaliza ese segmento ST, regresa a su normalidad, pero ahí aparece la onda Q. Entonces ya eso quiere decir que hay necrosis, mientras elevación del segmento ST solamente es lesión, ¿no? Primeramente hace isquemia. Esta onda T que estamos viéndolo se invierte, es negativo primerito, y luego elevación del segmento ST, ¿ya? Entonces hay lesión, pero esa lesión que hay, ya la cuestión se vuelve a necrosis, tejido muerto, entonces ya aparece onda Q, el segmento ST regresa a su normalidad, ¿no es cierto? Eso puede hacer, digamos, en la pared inferior, pero ahora si vemos supradesnivelamiento en todo el trazado, entonces probablemente es una pericarditis. Una pericarditis aguda puede ser de etiología viral, bacteriana o urémica. Entonces, esos pacientes también pueden estar con un poco de dolor, ¿no? Torácico, pero sacamos el electrocardiograma, entonces está elevado en todo el trazado. Entonces, esa es la diferencia de la cuestión. Entonces, entonces uno pregunta la clínica también al paciente, entonces es un paciente urémico o está con una enfermedad viral, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia que hacemos. El infarto siempre va a infartar las caras,
¿no? Anterolateral, lateral alto, entonces por eso. Entonces tiene sus hechos, ¿ya? Ahora también puede haber pacientes bradicárdicos, de jóvenes, la oclusión, o vagotónicos que llamamos, algunas veces pueden tener, digamos, el segmento ST supradesnivelado, algo la oclusión, pero está pues, asintomático. Algunos sacan la oclusión, oye, pero está infartando aquí, porque eso no. Entonces es un vagotonismo, ¿no es cierto? Y algunas veces también ese vagotonismo puede ser con dolor torácico, entonces no, siempre ha infartado aquí, pedirle las enzimas, dicen no. La oclusión es vagotonismo, la oclusión. Ese es el esto, ¿listo? ¿Algo más? Ok, gracias, doctor. ¿Qué? Doctor, buenos días. Bueno, Buenos días. era más o menos, bueno, tenía esa duda, ¿no? De que, por ejemplo, ¿habrá alguna patología en el cual el electrocardiograma esté normal o en este caso que nos pueda hacer confundir? Ya, puede ser normal, dice uno. El otro, Me refería más que todo en este caso de que si habrá alguna patología en la cual el electrocardiograma en este caso esté normal. pero el paciente está infartado. ¿Cómo es eso? No, en este ¿Sí? caso que tenga alguna patología cardíaca, pero que en este caso el electrocardiograma esté normal, que nos muestre normal y que nos pueda hacer confundir un poco. No, si es normal, normal la cuestión. El electrocardiograma te sirve para qué la cuestión. Prácticamente uno para determinar su ritmo cardíaco. En segundo lugar, digamos, las taquicardias, las arritmias cardíacas. Te sirve después para sobrecargas. Sobrecargas de hipertrofias de las aurículas, hipertrofias de los ventrículos, ¿no? Y ya, el infarto, ¿qué más? Es para eso lo que más te sirve la opción. Claro, también te orienta en otras enfermedades, no solamente para el corazón. Aquí, en el escuela me orienta paciente que tiene hipertiroidismo, la acción. Entonces, está taquicárdico, segmento ST un poco infradesnivelado. Entonces, ya estoy pensando que este paciente, ¿por qué está taquicárdico? Está taquicárdico, ¿no es cierto? Entonces, ya uno pregunta a la clínica, ¿este paciente quién es? Quiero conocer. ¿Cómo está su fases? Si tiene bocho en el cuello, le miro la cuestión. ¿No es cierto? ¿Hay pérdida de peso? No. ¿Hay sudoración? ¿Hay temblor en las extremidades distales o no? Entonces un paciente ya es hipertiroideo la cuestión, entonces ya tengo el electrocardiograma. Ahora, en hipotiroideo, paciente bradicárdico, ¿no? Inclusive, cuando hay pacientes con hipotiroideos, hacen también derrame pericárdico, como hay líquido en el esto, entonces también complejo QR se puede estar de bajo voltaje y bradicardia la cuestión, ¿no es cierto? Y entonces eso tiene que coincidir también con la clínica. Tiene fases mixedematosa, paciente que ha aumentado de peso, ¿no es cierto? Y, digamos, me dirá la cuestión, tengo sensación de frío que siento, que yo no quiero vivir más tiempo ya, el paciente está un poco todo triste, tiene estreñimiento, todas esas cosas. Entonces tiene que coincidir con el escleroma. Entonces estoy frente a hipotiroidismo, la acción. De alguna manera, directa o indirectamente, ya sea hipotiroideo y hipertiroideo, compromete al corazón, lamentablemente, ¿no? Entonces, esos son los hechos que hacemos. Ahora también podemos ver, digamos, otra patología. Paciente que tiene accidente cerebrovascular, ya isquémico, embólico, hemorrágico, una meningitis, también la cuestión me va a ayudar la cuestión. La onda T, la cuestión aumenta la amplitud o aplanamiento, todo también. Entonces me ayuda la cuestión esta también. Entonces uno saca la cuestión. ¿Qué tal un paciente viene en coma la cuestión? Nadie no sabe y cómo produjo su coma, no sabemos sus antecedentes, cómo estaba evolucionando normalmente o bruscamente ahora entró a coma, nadie. Entonces saco el electrocardiograma, la cuestión entonces me da esos signos de, digamos, con la onda T aplanado, invertido. Entonces uno dice, aquí estoy frente a un accidente cerebrovascular, ¿será hemorrágico, será isquémica? ¿Qué? Entonces también me ayuda ahí. Y en algunas cosas
existe la opción que coincide con otras patologías. Pues. Digamos, también paciente que tenga una insuficiencia suprarrenal crónica, también la cuestión con complejos QRS de bajo voltaje, todo, entonces ya nos hace sospechar la cuestión. Después, los electrolitos que hemos hablado, ¿no es cierto? Ya sea, digamos, la hiperpotasemia, hipopotasemia, también con el magnesio, con el calcio, también la cuestión. Entonces, y digamos, estoy pensando la cuestión, el paciente que tiene hipopotasemia, o digamos, ya se ha deshidratado, está con náuseas, vómitos, diarrea, ahora quiero ver su electrocardiograma, cómo está la onda T, ¿no es cierto? Entonces, onda T aplanada, invertida. Ahora, si es hiperpotasemia, el paciente que no está orinando, tiene una insuficiencia renal, la orina solamente es 400 o menos, entonces prácticamente está reteniendo el potasio que normalmente que tenía que eliminarse con la diuresis, ¿no es cierto? Entonces ya, entonces onda T alta picuda, y si es más avanzado, de acuerdo, que aumenta el potasio, entonces el complejo QRS se alarga la cocción, todo eso. Entonces también nos ayuda la cocción. ¿Ya? Gracias, doctor. ¿Algo más? Doctor, buenos días. Tengo una pregunta sobre la morfología de las ondas. Tal vez aquí en la población, bueno, en los hombres pobladores de la altura, exista alguna alteración de respecto a la morfología de las ondas que deberían de ser normales, ¿no? Bueno, deberíamos de verlas normales en un electrocardiograma. No, casi. Es igual. Lo único, el eje está desviado hacia la derecha. En mayor parte de las veces, ojo, cuidado que digan después, no dijo a todos, no. Digamos, en gran porcentaje, diremos un 70 por 75%, nos vemos con eje desviado hacia la derecha. ¿Por qué les he dicho? Es por la hipoxia crónica de la altura, pues actúa, digamos, esa hipoxia en vasoconstricción, la arteriola pulmonar, y repercute en las arterias pulmonares. Entonces, de alguna manera, tenemos hipertensión de la arteria pulmonar y eso repercute que haya un poco de hipertrofia del ventrículo derecho. Es el único que hay más que todo en la altura. Después casi es igual. Gracias, doctor. ¿Pero se entiende o no se entiende esto? La pregunta. Doctor, sí se entiende. ¿Cómo? Bueno, sí. Repítame, por favor. Doctor, sí se entiende las clases o todo lo que nos ha explicado. Mira, muchas cosas estoy obviándolo, más que todo las figuritas, algunas cosas. Bueno, la verdad nosotros tenemos en borrador escrito para un libro. Más que todo hemos avanzado en una parte. Bueno, ese no es de ahorita, sino que es de más antes, claro. Hay que darlo revisadas. Cada día la cuestión, algunas cosas uno lo lee, parece que no está bien, arregla, borra. Entonces, en ese plan nos encontramos, a ver, no sé si voy a llegar a la cuestión, terminar y publicar, no sé, la cuestión, todo el libro de semiología, y también tenía emergencias médicas. He sido docente en curso de emergencias, urgencias médicas, y recién ahora estoy dejándoselo porque tenemos un emergenciólogo. Entonces, el problema es el tiempo, la cuestión. Como estoy haciendo alguna cosa, ya alguna cosa se presenta, entonces estamos avanzándolo. Y este proyecto viene desde más antes, no desde ahorita, pero, ¿cómo se llama? Con uno lo que lee la cuestión, con lo que esto, entonces vamos llegando, parece que este está mejor, hay que cambiarlo, no está bien como para entenderlo. Así lo tenemos. Pero, ¿cómo se llama? Muchas cosas estoy obviándolo. Esto ya sería la cuestión más que todo cuando saquemos, a ver, ojalá que saquemos la cuestión, pero en eso estamos. Y como les digo, la cuestión
es totalmente un poco bien diferente a otros libros de semiología. Aquí estamos, a algunas cosas estamos jalando a la clínica la cuestión, y relacionado con las preguntas de los exámenes, ya sea de residentado, ya sea de ENAN. Entonces estamos tratando de inclinarnos totalmente a las preguntas, la cuestión toda esto. No es así una semiología simple todo, sino que estamos tratando de jalar a las preguntas, ¿no? Entonces en eso estamos. A ver si llegamos pues a concluir, a ver cómo nos va, ¿listo? Bueno, entonces hasta aquí, nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor.